a todos, bienvenidos queridos amigos y amigas. Hoy vamos a utilizar el tema 127 para estudiar el capítulo 6 del libro de Josué. Como cada día, le damos la bienvenida a Francisco y Francisco, puedes empezar cuando quieras. Buenos días. Es conveniente en este capítulo muy importante que tengáis la Biblia preparada, abierta en el libro de Josué, en el capítulo 6. Vamos a abordar un capítulo importante en la historia judía. Pero, como siempre, historias que sirven para nuestra enseñanza y para comprender todavía más los pensamientos de Dios respecto a nosotros. Los israelitas han cruzado el río Jordán y están a unos 25 kilómetros de Jericó. Jericó era una ciudad emblemática para los cananeos, bien protegida por unas murallas inaccesibles, sobre todo para los medios que se disponía en aquella época. Para los cananeos era una ciudad grande, pero para nosotros ahora una ciudad pequeña, apenas tenía 40.000 hectáreas. Josué hacía tiempo que, a indicaciones de Dios, estaba preparando la conquista de Canaán y comenzaría con Jericó. Si conquistaban esta ciudad tan importante, los demás pueblos caerían rendidos ante los israelitas. Antes de comenzar la invasión de Jericó y llevar a la guerra a los israelitas, teniendo que destruir Jericó y matar a todos los habitantes que había allí, tengo que decir que antes de acometer estos estudios de la Biblia, no llegaba a comprender yo la actuación de Dios y de esta forma tan dramática. Pero recordando, por ejemplo, el diluvio que el Señor ofreció a los habitantes de entonces, la salvación, incluso Noé les estuvo predicando 120 años y no hicieron caso. Y la destrucción de Sodoma y Gomorra, que al llegar a tal punto la corrupción tuvo Dios que destruirlas. Y en esta ocasión Dios tuvo paciencia con los cananeos durante 400 años, que se demoró la ocupación, en espera si el pueblo se regeneraba, pero ante el aumento de la maldad y corrupción que había llegado a haber, Dios preparó a un pueblo para que eliminara esta generación corrupta y que sus tierras fueran ocupadas por un pueblo que, aunque rebelde, confiaba en él. Esa explicación que has dado es necesaria para comenzar el estudio de este capítulo 6. El pueblo de Israel estaba ya preparado y animado para invadir Jericó. No sabía cómo lo iban a hacer, porque las murallas que tenía la ciudad eran inexpugnables. Pero a estas alturas, después de haber atravesado el Mar Rojo y el río Jordán, ya no se preocupaban de estas murallas, sobre todo porque sabían que estaban dirigidas por Dios. Los israelitas no estaban preocupados, pero los habitantes de Jericó estaban muertos de miedo. Hacía tiempo que no salían de las murallas. Al principio se encontraban fuertes, pues pensaban que en esa época de crecida del río Jordán no se atreverían a cruzarlo. Pero con asombro vieron que sí que lo cruzaron. También estaban confiados en sus murallas, pero ya no estaban seguros porque temían, no al pueblo de Israel, sino a su dirigente especial, Dios. Y seguro que el ejército de ellos estaría cavilando para averiguar cómo intentarían entrar en Jericó con las murallas que tenían. Bueno, pues voy a leer los versículos del 1 al 5 de este capítulo 6. Lo leeré despacio para que podamos asimilarlos bien. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra.
Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Qué bonito, qué precioso. A ver, Francisco, a mí me gustaría que explicaras el orden de esta procesión. Vale, lo explico. En primer lugar iba un grupo de guerreros escogidos. Luego iban 7 sacerdotes que llevaban una trompeta cada uno. Después iba el arca llevada por otros sacerdotes. Y al final, como retaguardia, iba el resto del ejército de Israel. ¿Y cuál era el funcionamiento? Pues os lo explico. Comenzarán dando 6 vueltas a las murallas, una vuelta cada día, y siempre en silencio. Realmente esto impresionó terriblemente a los habitantes de Jericó, que seguro que estaban viendo desde las murallas, muy intrigados, porque este procedimiento nunca lo habían visto, y sobre todo, recordando los milagros que les había realizado Dios, se esperaban cualquier cosa. Bueno, una vez dadas las 6 vueltas, una cada día, el 7º día darían 7 vueltas, pero esta vez tocando las trompetas los 7 sacerdotes. Hay que tener en cuenta que el sonido de estas trompetas es muy estridente, por lo que el pánico iba aumentando. Al revés que los cananeos, el pueblo de Israel iba aumentando en seguridad, pues todo esto se realizaba de una forma muy reverente, por lo que no había duda de que todo estaba dirigido por Dios, lo cual les daba una seguridad de la próxima conquista. El pueblo necesitaba comprender plenamente que la batalla no era suya, sino del Señor. Dios podía haber destruido Jericó en un día, pero con la demora el ejército podía desarrollar más su fe. Si me permites un inciso, creo que a nosotros nos ocurre lo mismo en nuestra relación con el Señor. Pues a veces en nuestras peticiones a Él la contestación se demora, provocado por el Señor para que demostremos así nuestra fe y confianza en Él. Buena reflexión. Bueno, nos habíamos quedado en que en la 7ª vuelta los sacerdotes tocaron sus 7 trompetas. Ahora vamos a ver el final. Pero este final lo vamos a ver en el versículo 16, que dice así: Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: «Gritad, porque Jehová nos ha entregado la ciudad». Parece que este tema está siendo un poquito largo, así que... Es cierto, y todavía quedan cosas importantes en este capítulo 6, por lo que lo terminaremos en el tema de mañana. Bien, entonces, amigos y amigas, os invitamos mañana para escuchar el tema 128. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta mañana. Bendiciones.